Mas os digo, amigos míos, es Jesús el que está hablando aquí, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. En 1536 fue quemado William Tyndale por haber traducido el Nuevo Testamento del griego a una lengua del pueblo, el inglés. Fue bajo el gobierno de Enrique VIII y bajo el poder de la Inquisición que estaba en varios países que William Tyndale fue asesinado. Estamos presentando el día de hoy una Biblia en neerlandés o flamenco, que es la lengua de Flandes o los Países Bajos, especialmente hoy el país de Bélgica. Quiero agradecer a Maru Ramírez, a Renato Bresa, a Omar, que nos han donado esta Biblia traída desde Europa el año pasado por ellos para el Museo de la Biblia, una Biblia editada en 1598. El neerlandés es precisamente la lengua que era materna del emperador Carlos V. Y fue durante este tiempo que surgió la reforma de Lutero. Carlos V, como emperador, tanto de España como de Flandes, como de Alemania, de Nueva España, se opuso acremente a la reforma y junto con el clero estuvieron persiguiendo y asesinando a muchos creyentes que querían llevar la Biblia al pueblo. A pesar de que la Iglesia había decidido que la Biblia no debía darse en lengua vulgar para ser leída por todos, a pesar de que el Concilio de Trento de 1545 en adelante había confirmado el decreto de que la Biblia no debía ser dada al pueblo, la Iglesia Católica comenzó a seguir también el ejemplo de los traductores reformados y en algunos casos también hubo traducciones a las lenguas vernáculas, como es el caso de esta Biblia, que como digo fue editada en 1598 con todas las licencias eclesiásticas debidas y que es una traducción de la Vulgata Latina de San Jerónimo. Es una Biblia católica al neerlandés a partir del latín y que está ilustrada con algunas letras capitulares. Aquí estamos mirando el inicio del libro de los Salmos, dice el libro de los Salmos de David, es como lo anuncia. Además tiene algunos otros grabados muy bellos de escenas bíblicas. Y es interesante que en 1598 fue el año en que murió el sucesor de Carlos V, Felipe II, que fue un gran perseguidor de la Iglesia cristiana y bajo cuyo imperio se quemaron o fueron quemados varios de los monjes amigos de Casiodoro de Reina. La lucha en los Países Bajos y en Bélgica fue muy larga, una lucha religiosa que se llamó la Guerra de los 80 años. Esta Biblia está viendo la luz poco al final de la Guerra de los 80 años. Entonces, bueno, es muy interesante que tengamos un ejemplar más del siglo XVI. Y había yo comenzado hablando de William Tyndale porque Tyndale se refugió, cuando huyó de Inglaterra, se refugió precisamente
entre Amberes, Bruselas y, es decir, en los Países Bajos. Y luego, cuando fue juzgado para ser ahorcado y quemado, fue juzgado por 3 canónigos, 3 obispos y 3 teólogos de la Universidad de Lovaina. Detrás de mí estamos viendo la Universidad de Lovaina, donde se dieron las grandes discusiones teológicas de la Reforma y la Contrarreforma. Es también la casa o el alma mater de donde esta Biblia impresa precisamente en Lovaina ha de surgir y donde fue condenado el gran hermano y excelente traductor que fue William Tyndale. Y cuando él estaba en la hoguera y antes de perder el conocimiento en ese dolor que el fuego provoca, él oró en voz alta por Inglaterra y pidiendo que el rey Enrique VIII conociera a Cristo. Unos meses después, Enrique VIII, leyendo algunos otros textos de Tyndale precisamente, que conservaba Ana Bolena, se separa de la iglesia y forma la iglesia anglicana y da inicio a la reforma en toda la comunidad británica. Entonces, pues es muy interesante cómo cada Biblia tiene un contexto histórico maravilloso y que nos recuerda en este momento las palabras de Jesús. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Qué manera tan cariñosa tiene Jesús de expresarse aquí. Pocas veces lo dice así. Mas os digo, amigos míos. Ese hombre, Tyndale, que está siendo quemado en la hoguera, siente la presencia de Jesús. Sabe que Jesús es su amigo. Y Jesús ha declarado así a los que sufren por él, amigos míos. Cuando el texto dice, no temáis a los que matan el cuerpo, tenemos también que pensar, como ya lo hacíamos antes, en los asuntos que nos hacen estar hoy vulnerables, reconocer nuestro breve paso por la vida. El libro del Apocalipsis, hablando de las plagas que vienen sobre la historia de la iglesia, dice, sin embargo, que muchos hombres, frente a aquellas plagas terribles, no se arrepintieron de sus pecados, de sus hechicerías, de sus idolatrías, sino que blasfemaron al Dios del cielo. Y esto es lo que estamos viendo hoy. A pesar de que esta semana vivimos un terremoto en Oaxaca, que se sintió intensamente en la Ciudad de México, a pesar de la cantidad de contagios y de muertes que estamos viviendo, hay mucha gente que está usando el tiempo y todo lo que puede hacer para promover el pecado, la ideología de género, el aborto, el relativismo, el anticristianismo, porque a pesar de las plagas no se arrepintieron de sus pecados. No se arrepintieron de sus idolatrías, sino que blasfemaron del Dios del cielo. Es increíble que frente a esta sensación de que me puedo morir hoy, me puedo morir mañana, las personas no se arrepientan. Y que cuando piensan que el peligro ha pasado un poco, vuelven a ser exactamente los mismos. Tal vez algunos en el momento del movimiento telúrico estaban clamando a Dios que los ayudara o incluso que los perdonara. Pero pasado el temblor, todo el mundo volvió a la normalidad. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y esto es paradójico porque al mismo tiempo que las personas temen la muerte, cuando no sienten realmente el peligro de muerte, no quieren buscar a Dios, no tienen un reconocimiento de su necesidad espiritual y prefieren negar la realidad de la muerte. Como en este caso, como los virus son tan pequeños que no pueden verse, la mayoría de la gente prefiere pensar que es una mentira, que es una conspiración,
o que yo puedo salir y no me pasa nada. Pero déjenme decirles que, hablando de México, hasta el día de ayer por la noche, la cantidad de fallecidos era de 26.381 personas, con un promedio de más de 600 muertos diarios. Y la cantidad de casos positivos, es decir, no de enfermos, sino de enfermos confirmados, más los enfermos asintomáticos y no confirmados. El caso de los confirmados es de 212.802 enfermos, con un promedio mayor a 5.000, a veces mayor a 6.000 contagios diarios. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la epidemia no ha pasado, ni siquiera ha disminuido, sino que pensando en que 6.000 personas más cada día se están contagiando, el riesgo de que los no contagiados también reciban o adquieran esa enfermedad es muy grande. Pero he leído, no temáis a los que matan el cuerpo. Ciertamente no debemos tener miedo a la muerte porque sabemos a dónde vamos. Sin embargo, decíamos que el temor no siempre es negativo, el temor no necesariamente es del diablo. A muchos seres humanos, por supuesto, sobre todo creyentes, tal vez no les dé tanto miedo a la muerte, pero el sufrimiento previo, el pasar por la etapa de agonía, los dolores, la asfixia en este caso, pues sí infunde un temor que es natural. De ahí la importancia que en medio de las pruebas de el calibre que sean, podamos siempre decir como Job que bendecimos a Dios si nos da cosas buenas y si nos da cosas malas, si nos brinda la salud y si permite que perdamos la salud. Pero también hay un extremo, hay una oposición entre la temeridad y la fe. No debemos confundir la temeridad con la fe. La temeridad es una imprudencia. Aristóteles decía que el equilibrio, el término medio, es el valor. Los excesos por defecto o los extremos por exceso o por defecto son o la cobardía o la temeridad, que no es lo mismo que el valor. La temeridad es no entender un peligro, no medirlo, suponer que no nos pasa nada, incluso buscar situaciones riesgosas o aún la muerte. William Tyndale no buscó la muerte. Él vivió huyendo. Solamente que allá donde se refugió fue traicionado por un amigo que era un espía de la Inquisición, quien lo delató y lo entregó. Todos los hermanos que han sido martirizados no fueron martirizados porque llegaron y dijeron, mátenme, aquí estoy. El propio apóstol Pablo, cuando supo que en la ciudad de Damasco había un complot para asesinarlo, huyó siendo descolgado por los hermanos en un cesto por la muralla de la ciudad. Siempre que podemos evitar la muerte, la vamos a evitar porque estamos conscientes que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Porque estamos conscientes que la vida es un regalo de Dios, un regalo con el cual estamos absolutamente reconciliados. Al estar reconciliados con Dios, estamos reconciliados con la vida y con el mundo. Por eso cuidamos, apreciamos y disfrutamos la vida. La posibilidad de vivir con nuestra familia, con nuestros amigos. La posibilidad de servir a Dios y de anunciar el Evangelio. Por eso sería una temeridad que no es fruto del Espíritu Santo, que ni siquiera es una actitud cristiana, el hecho
de buscar la muerte o de ser imprudentes ante la enfermedad. Y esto lo digo porque muchos están confundiendo la prudencia con la cobardía. Es que si tú te estás cuidando, entonces no tienes fe. Me están proponiendo una temeridad y están calificando a la prudencia como cobardía. Eso es una desubicación total. Incluso pastores e iglesias que están insistiendo en que hay que reunirse aunque el gobierno no haya dado todavía la autorización para hacerlo, pensando que con ello obedecen a Dios antes que a los hombres. Primera cuestión, están olvidando qué es la iglesia. Como durante muchos siglos la iglesia tuvo templitis. Templitis quiere decir que supusimos y que organizamos toda la vida de la iglesia en torno a un edificio donde nos reuníamos. Y entonces ir a la iglesia era ir al edificio. Participar en la iglesia era tener una tarea en alguno de los grupos, en alguna de las actividades que se realizaban en el edificio. El evangelismo era a veces salir a la calle para ver si podíamos traer personas al edificio. Pero la iglesia no es eso. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Póngase precisamente a pensar que en los tiempos de grave persecución, donde del siglo II a principios del IV, los cristianos se tenían que reunir en las montañas, en las catacumbas, en secreto en las casas, en pequeños grupos. No tenían templos. Durante 300 años los cristianos no construyeron templos. La vida de la iglesia no tiene por qué estar centrada en el templo. Hermanos que nos hacen favor de seguirnos a través de la transmisión, sean fieles, no se desanimen. No sabemos cuándo vamos a poder vernos otra vez y juntarnos y abrazarnos y saludarnos, pero no importa. Gracias a Dios que tenemos ahora estas tecnologías para poder comunicarnos, para poder recibir la palabra de Dios igualmente con eficacia y que pueda consolarnos y que pueda exhortarnos, y con la gran ventaja de que usted puede volver a ver el video cuantas veces quiera. Y cuando yo estoy diciendo que Tyndale fue sacrificado, y como les voy a hablar después de otros hermanos sacrificados, entonces usted puede regresar el video y volver a escuchar y volver a cantar el canto en presencia estar de Cristo. ¿Por qué? Pues porque si me muero, sé lo que voy a experimentar. Mi esperanza es esa parte que cantamos en la primera línea del coro. Cara a cara espero verle. Y estamos listos para mirar a Cristo. Pero eso no quiere decir que por ser prudentes somos cobardes. Y no quiere decir que como tenemos fe somos temerarios. Ciertamente hay hermanos que tienen que salir al mercado, pero en la calle no van constantemente aglomerados. En el mercado llevan un cubrebocas, de manera breve hacen una transacción, llegan, desinfectan su dinero, sus manos, tal vez se cambian de ropa, son cuidadosos. ¿Qué sucedería en cambio si suponemos que la vida de la iglesia es el templo? Que estaríamos todos aglomerados 2 horas, intercambiando aire, vaho, fluidos corporales, en una cercanía mucho mayor que el tener que salir urgentemente al banco o al mercado. No es lo mismo decir que si vamos al mercado, entonces ¿por qué no nos reunimos en la iglesia? No es lo mismo. Pero sobre todo entienda esto: la vida de la iglesia no es el templo. El hecho de que usted pueda seguir la comunión con los hermanos a través de las redes sociales, el hecho de que usted reciba las predicaciones y la música que estamos enviando casi diario, el hecho de que usted mire las predicaciones y los estudios 1 vez, 2 veces, tome sus notas y aprenda, el hecho de que usted vía telefónica o por su computadora o con alguna persona comparta el evangelio, es la vida de la iglesia. ¿Por qué? Seguimos evangelizando al mundo. Seguimos promoviendo la palabra, exhortando y edificando.
En estos tiempos de confinamiento, yo he tenido igual de trabajo que siempre, solamente que de otro tipo. He tenido la gran oportunidad, la bendición de compartir con muchos grupos a través de las transmisiones de distintas plataformas. El trabajo no baja, pero ¿por qué? Precisamente porque la iglesia, donde quiera que esté, sigue siendo el cuerpo de Cristo. Cuando el apóstol Pablo escribió la carta a los filipenses, estaba en la cárcel. Y entonces, ¿acaso él dijo, pues aquí en la cárcel estoy encerrado, el gobierno no me deja salir, entonces no puedo hacer nada por Cristo? No, fue precisamente en esa carta donde nos expresa, no sé qué escoger, si seguir viviendo y servirles a ustedes, o morir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y Pablo nunca se imaginó que esa misiva, esa epístola que él redactaba en una celda oscura, iba a ver la luz durante 20 siglos, iba a ser traducida a más de 2000 idiomas, iba a edificar a millones de creyentes. El confinamiento no nos limita si comprendemos qué es la iglesia de Cristo. Si no lo comprendemos, cometeremos las imprudencias de volver a una vida de la iglesia centrada en la templitis. Y entonces, yo no sé qué van a hacer aquellos pastores que después de 2 o 3 reuniones empiecen a ver incrementados el número de sus congregantes, de sus feligreses contagiados y muertos. No confundamos, hermanos. Miren, es una realidad. Esta semana tenemos noticia, solo algunos, voy a decir algunos, seguramente en ámbitos más amplios hay muchísimos más hermanos. La hermana Carmen Rojas, tía de nuestra hermana Connie, falleció esta semana por COVID en el hospital. Por ahí del día martes, en la madrugada, ella tenía un teléfono celular, llamó a Connie muy contenta. ¿Saben por qué? Porque en su agonía, en esos momentos de dolor donde sabemos que la muerte es inminente, imagine usted cuánto no más buscaremos a Dios, cuánto no más clamaremos a Él. Y en esa llamada ella le decía a nuestra hermana Connie, ¿sabes? Acabo de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Estoy orando en lenguas. ¡Ah, qué maravilla! Para aquellos hermanos que dicen que ni siquiera hay bautismo en el Espíritu Santo, yo no sé qué le hubieran contestado a una persona que está por morir y a quien Dios bendice tan grandemente con esa intimidad de ser lleno y de que su espíritu pueda expresarse sin pasar siquiera por el entendimiento en aquellas lenguas que nos han sido dadas para orar. Murió también una amiga de nuestra hermana José Paz allá en El Salvador y pues obviamente pues la tristeza de nuestra hermana José Paz, y pedimos al Señor le brinde consuelo. También nuestra hermana Ana María Robles, pues nos ha comunicado una noticia triste de sus hermanos enfermos. Esta madrugada falleció su hermano Martín, también contagiado de COVID y en un hospital. Bueno, murió en un hospital. Pedimos que el Señor consuele a nuestra hermana Anita. Y aunque algunos de nuestros amigos y familiares no eran miembros de la iglesia, yo quiero decirles esta palabra de consuelo que mencionaba yo cuando estamos cerca de la muerte. Dios nos ha diseñado de tal manera que al percibir que de verdad viene ya un cambio, un final de nuestra existencia, clamamos. Y el mejor ejemplo lo tenemos en el ladrón en la cruz. Un hombre que al parecer nunca en su vida fue temeroso de Dios, que estaba siendo condenado justamente como un pecador,
no tenía obras buenas que le acreditaran o le hicieran acreedor de la vida eterna. Y sin embargo, al presentir, al experimentar vívidamente que estaba por dejar de existir, con las palabras que pudo, pero le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es sorprendente la revelación que tuvo ese hombre que no era creyente, que no era discípulo, que no estaba bautizado, que no era un estudioso de la Biblia, porque mientras todos los que estaban ahí congregados mirando la cruz, veían en ese colgado Jesús solo un fracasado, un falso profeta, un escarnecido. Este hombre que estaba a punto de morir, experimentó que Dios abriera sus ojos y pudiera mirar en ese hombre a punto también de morir como él, a un rey, poder ver a un rey. ¿Ve? Esto ilustra de qué manera Dios nos ilumina antes de la muerte si tenemos hambre espiritual. Y cómo ante las palabras que este hombre expresa, acuérdate de mí, no es la oración del pecador. En términos tradicionalistas y evangélicos, su oración está reprobada, ¿no? No dijo: te acepto como mi Señor y Salvador, no dijo: perdóname mis pecados, no dijo: te rindo mi vida, entra en mi corazón, no dijo la clásica oración, dijo una oración bien rara: acuérdate, y escatológicamente muy cuestionable, ¿no? Pero lo sorprendente es lo que Jesús le contesta. Amén, amén. Así dice en griego, ¿no? Tomado a su vez del hebreo, que es la certeza. Amén, amén te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Tenemos también enfermos, hermanos enfermos, el pastor Daniel Juárez, amigo de dos hermanos pastores que están en comunión, de nuestro hermano Víctor Méndez y del pastor Ricardo. Está enfermos otros hermanos de nuestra hermana Anita, de Ana María Robles, su hermana, y su hermano Miguel también está muy delicado, está en terapia intensiva. Tenemos que seguir pues uniéndonos en el sentimiento de clamar a nuestro Dios por estas personas. La consuegra de nuestra hermana José Paz, suegra de nuestra hermana, suegra de nuestro hermano Víctor, el doctor Víctor. Hay que orar por ellos y por otros hermanos que están enfermos. Pero lo menciono precisamente porque lo que está sucediendo es real. Y esta temeridad es también una irresponsabilidad. Miren, si yo me contagio y si yo contagio a alguien, no necesariamente hay una intención. Por tanto, si no fue deliberado, no hay una responsabilidad, no hay una culpa moral. Pero sí, como es el caso de muchos de los jóvenes, salen imprudentemente a sus fiestas, a sus reuniones, como si nada pasara. Se contagian. Luego llegan a la casa, contagian a sus papás, a sus abuelos. Sus papás se mueren, sus abuelos se mueren, media familia está infectada. Allí sí hay una culpa moral. ¿Por qué? Porque el contagio se debió a la temeridad, porque el contagio se debió a la imprudencia. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos en cómo cuidamos el templo del Espíritu Santo. No temáis a los que matan el cuerpo, dice Jesús, amigos míos, y después nada más pueden hacer. Fíjese, y después nada más pueden hacer. Nada, ya no se puede hacer nada, ya se murió, ya no hay nada que hacer. ¿Por qué es importante? Porque las personas siguen pensando que después de muertos todavía hay algo que hacer. Les contaba el otro domingo otro de los quemados en la hoguera, que fue Juan Hus, y cómo sus cenizas fueron echadas al río con la idea de que de esa manera no resucitaría en el día postrero.
Entonces, cuando una persona muere, los demás piensan que hay todavía mucho que hacer. Hay que velar el cuerpo, hay que hacer rosarios, hay que hacer el novenario, hay que hacer misas cada año. Jesús dice, cuando el cuerpo se muere, no hay nada que hacer, ni para bien, ni para mal. El que se salvó, no tengo necesidad de orar, de pedir por él, y mucho menos de pedir a los ángeles, a las vírgenes, a los santos, que le pidan a la Virgen, para que la Virgen le pida a Cristo, para que Cristo le pida al Padre, y yo no sé cuántos años, a ver si tiene misericordia de él. La misericordia de Dios ya se manifestó cuando Cristo murió en la cruz por nosotros. Si se salvó, ya no hay nada que hacer. Si se perdió, ya no hay nada que hacer. Desgraciadamente. Los que matan el cuerpo y luego nada más pueden hacer. Entonces muchos están preocupados por de qué manera me van a tratar o mi cuerpo cuando yo me muera. Es que yo quiero una caja de cedro, es que yo quiero en tal panteón, es que yo quiero que canten tal himno. Usted no se va a enterar, olvídese. Da exactamente lo mismo que lo envuelvan en un petate, que lo tiren a la basura. ¿Pero cómo? Sí, claro, nosotros por el amor que le tuvimos a la persona, pues queremos enterrar el cuerpo de una manera que implique nuestro respeto, estoy consciente, pero no tiene que ver ya nada con la persona que ha fallecido. El que ha fallecido no ve, no siente, no le sirve para nada. Si usted le lleva flores, pues no se las lleve. Como dice algunas frases por ahí, lleve las flores en vida, hermano, en vida. Si usted me quiere dar algo, démelo ahorita, ya muerto, no me dé nada. Hay quien dice, bueno, es que yo no quiero que me quemen porque pues, a lo mejor voy a sentir feo. Es que yo no quiero que me sepulten porque tengo claustrofobia. Usted ni va a sentir si lo sepultan ni si lo queman, ¿no? Es duro decirlo, pero así, hermanos, a mis manos, a mis ojos, lo que soy, se lo van a comer los gusanos y ya, punto. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque hay personas muy preocupadas. Digamos, lo normal es que si alguien murió por infección de coronavirus, sea entregado a la funeraria para cremarlo lo más pronto posible. Hay muchas personas que están reclamando, que están dando dinero, corrupción como siempre, para que les entreguen el cadáver que debía ser cremado, porque ellos quieren velarlo y ellos quieren sepultarlo. Y saben, de los varios casos que ya nos hemos enterado, que nos consta, el momento de velar a la persona y de sepultarla es un momento de un foco intensísimo de contagio. Varias personas de las que han fallecido se contagiaron por ir a dar el pésame, se contagiaron por ir a un velorio, porque ahí están todos encerrados, porque ahí están, por más que no quieran, pues no se van a dar el pésame desde lejos. Es un contagiadero tremendo. ¿Y todo por qué? Por la idea equivocada de que no debemos quemar a los muertos. Porque, ¿qué tal si no resucitan? Eso no dice la Biblia por ningún lado. Eso es un absurdo. Primero, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no va a poder resucitar un quemado? ¿Le está usted poniendo límites a Dios? Segundo, si una persona se murió hace 100, 200, 500 años, aunque no la hayan quemado, no queda nada de él. ¿Cómo le va a hacer Dios para resucitarlo? Es todo un rompecabezas, ¿no? Y entonces todos los hermanos que murieron quemados, porque desde los tiempos de Nerón hubo cristianos que fueron martirizados por su fe en la hoguera. Y hubo hermanos quemados en el siglo XIII entre los valdenses, que fueron perseguidos por la Inquisición.
Y hubo hermanos quemados en los tiempos de la Reforma, como mencioné a Tyndale y voy a mencionar otros. Y entonces se cumplirá lo que aquellos inquisidores en el Concilio de Constanza esperaban acerca de Juan Hus, cuando echaron sus cenizas y las dispersaron en las aguas corrientes de un río y dijeron, para que no resucite en el día postrero. Entonces ellos tienen razón. Cuando Juan Hus se presente ante el trono de Dios y le diga, Señor, te amé, morí por ti, fui fiel hasta la muerte, entonces Dios le va a decir, pues mira, Juan Hus, lo siento mucho, fíjate que como te quemaron, a ti no te puedo resucitar. Por favor, hermano. ¿Me explico? Es un absurdo decir que los cadáveres no tienen que ser cremados. Es lo más saludable y es lo que tenemos que hacer, no solamente si se muriera de coronavirus, sino pues en cualquier otro caso puede hacerse. El año pasado, entre los hermanos que partieron, nuestro hermano Armando, también mi padre, a mi padre lo cremamos. No murió de coronavirus, pero lo cremamos. Eso no representa ningún problema para Dios. Cuando Dios nos resucita, y nos va a resucitar en el momento en que Cristo regresa, a Dios lo único que le basta es saber cuál era nuestra estructura genética para que nuestro cuerpo vuelva a ser nuestro cuerpo. Oiga, si los científicos, los biólogos de un código genético pueden hacer una clonación o hacer otro ser igualito a bueno, ¿qué Dios no va a poder hacer eso? No caigamos en esas supersticiones, no nos dejemos llevar por tradiciones que van a traer un daño inmenso a la familia y hasta a los amigos, que como ha sucedido, se contagian por querer ir a un sepelio, ¿no? ¿Tenemos que prepararnos para morir? Sí, por supuesto que sí. Mientras no caigamos terriblemente enfermos, creo que todos estamos a tiempo de poner en orden nuestros asuntos, nuestros papeles, nuestro testamento, porque en un pasaje del mismo capítulo, un poco más adelante, vamos a ver dos hermanos peleándose porque un papá no dejó testamento. Hay que prepararse para morir. No tenemos miedo, pero no porque no tenemos miedo vamos a decir, no, yo no me voy a morir. Entonces dejamos todo para después y como a todos los mexicanos que todo lo dejan para después les sucede, dejamos todo desarreglado. ¿Se acuerdan cuando el profeta Isaías fue a visitar al rey Ezequías? Entonces las palabras que le dijo fueron las siguientes: prepara tu casa, ordena tu casa porque vas a morir. ¿Ve? Ordena tu casa. Eso es lo que tenemos que hacer. Bien, entonces vamos otra vez a nuestro pasaje. Os enseñaré, Lucas 12:5, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Dije que el que se perdió y no hay remedio. Por eso, en esta vida no echamos fuera todo temor, no es cierto. Queremos crecer en el temor de Dios. Y el temor de Dios no es solo el temor del castigo, que es saludable pero inmaduro. Tenemos que crecer a un temor maduro que es el amor a Dios. Ahora no queremos ofenderle porque le amamos y porque no queremos quedar mal con Él y porque no queremos perdernos el plan que Él ha trazado para nuestra vida. Hay un temor de Dios. En eso debemos de crecer. Cuando Jesús dice en el verso 7, aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Hemos estado hablando de la oración. Y les insistía yo en que a veces oramos como si Dios no estuviera enterado de lo que nos pasa. Como si tuviéramos que convencerlo de que nos ame, de que nos bendiga. No necesitamos la intercesión de toda la burocracia celestial de los santos y los ángeles. ¿Por qué? Dios sabe
hasta cuántos cabellos tengo. Es decir, Él tiene cuidado de mí hasta en lo más pequeño. Eso no quiere decir, paradójicamente, que yo no vaya a morir. Si Dios tiene cuidado de los pájaros, tiene cuidado de las flores, tiene cuidado de mí, entonces no me puede pasar nada. No, eso es falso. Traer a colación aquellos salmos como los que ni plaga tocará tu morada, de este lado caerán 1000 y del otro 10,000, para suponer que a mí el coronavirus no me hace ni cosquillas o cualquier otra cosa, es equivocado, porque precisamente la historia de la iglesia es que, teniendo Dios cuidado de nosotros, la iglesia ha sufrido el martirio, la persecución, la pobreza, el hambre. ¿Cómo? Claro, eso significa que si estoy enfermo, Dios tiene cuidado de mí. Que si muero, Dios tiene cuidado de mí. Que si no tengo dinero, Dios tiene cuidado de mí. No significa que me va a quitar los problemas. Significa que está conmigo en la circunstancia en la que yo estoy. A veces Dios interviene milagrosamente y cambia la circunstancia. Muchas veces no interviene y me permite vivir, crecer y sufrir en la circunstancia. Pero una cosa es segura, Dios está conmigo. Yo no entiendo la frase de algunos hermanos que dicen, hay que orar mucho por fulanito. Yo me quedo pensando, ¿qué es orar mucho? ¿Y qué sería orar poquito? Realmente no sé. O sea, si algo no es muy importante, oro poquito y ya con eso funciona. Ahora, si es muy importante, tengo que orar mucho. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces, que mucho tiempo. ¿Qué quiere decir orar mucho? Ahora, si Dios me ama y Dios sabe cuántos cabellos tengo y Dios sabe mis necesidades, ¿por qué tengo que orar mucho en ese sentido de la petición? Si orar mucho significa que siempre estoy hablando con Él, totalmente de acuerdo. No me vaya a decir otra vez que yo no creo en la oración. ¿Sí? Si orar mucho significa orar constantemente porque es un diálogo amoroso, nos damos la mano. Pero si orar mucho quiere decir que tengo que convencer a Dios, insistirle por una cosa hasta que pase, ya lo veremos cuando hablemos de la viuda y el juez injusto. Pero Dios tiene cuidado de nosotros. Ahora, voy a seguir con el verso 8. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Cristo es muy claro y este asunto es difícil porque otros textos dicen que Dios es fiel, que Cristo, aunque fallemos, Él no nos falla. Entonces, ¿cómo ahora dice que si nosotros le negamos, Él también nos va a negar? Entonces, ¿se está condicionando la salvación? No, hermanos. Mire, recuerde que la salvación es un regalo de Dios y que Dios en su poder y su fidelidad puede llevar nuestra salvación a un feliz término hasta que nosotros hayamos resucitado. Por el lado de Dios no hay problema. No es que va a haber una circunstancia en la que Dios no va a poder. No es que un día Dios se va a cansar de mí y me va a decir, ya sabes que ya no te voy a salvar. No. Por el lado de Dios, su poder y su fidelidad son suficientes. Por el lado del mundo, las tentaciones o hasta el diablo mismo, nada nos puede arrebatar nuestra salvación. Romanos 8 es muy claro. Ninguna cosa criada puede apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y Pablo no está considerando ahí solo seres conscientes, sino circunstancias, la muerte, la vida, lo presente, lo porvenir, el coronavirus. Nada nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Qué es lo único que nos puede apartar del amor de Dios? Uno mismo. Si alguien me regaló esta Biblia
Significa que esta Biblia no me costó, solamente tuve que recibirla y usarla. Pero si me enojara con la persona que me la regaló y dijera, no quiero saber nada de esta, pero ya no quiero esta Biblia, aunque haya sido mía, aunque me la hayan regalado, aunque la haya poseído auténticamente, ahora la he rechazado. Eso en la Biblia se llama la apostasía. Y cuando se apostata es por 3 razones que ya hemos mencionado en otras ocasiones. Por las doctrinas falsas que me llevan finalmente a quitarle el lugar a Cristo en mi vida, por perseverar en el pecado, lo que endurece mi conciencia y acaba con mi fe, o por negar a Cristo frente al sufrimiento y la posibilidad del martirio. Entonces, negar a Cristo implica decir, si yo ya no creo en Cristo, a mí no me maten, yo ya no soy cristiano, a ver dónde quieren que firme o dónde quieren que ponga incienso a la imagen del emperador, ya no soy cristiano. Puesto que la negación a Cristo implica la apostasía, el colocarse fuera de la fe, porque apostasis quiere decir eso, ponerse afuera. ¿Afuera de qué? De la fe. La carta a los Romanos que ya estudiamos lo menciona varias veces. Puede usted repasar los videos de la carta a los Hebreos que está en el canal Estudios Cristian Gómez, especialmente donde reflexionamos en los pasajes sobre la apostasía. Si la fe fue la decisión de recibir el regalo, de recibir la gracia, la apostasía es el rechazar esa fe y por tanto rechazar ese regalo. Dios no me lo está quitando. No se me perdió la salvación como se me pierde la cartera. Yo he decidido rechazar porque no quise morir por Cristo. Por eso es muy claro Jesús. Si ustedes me confiesan ante los hombres, yo les confesaré delante de mi Padre. Y si ustedes no me confiesan ante los hombres, más bien si ustedes me niegan en ese momento de persecución, de esos sepulcros blanqueados que los van a perseguir, si ustedes me niegan, entonces yo también lo negaré. Cuando Tyndale fue quemado, no negó a Cristo, fue preso, fue torturado y como dije, al momento de morir, murió orando por sus verdugos. Quizá si en este momento alguien nos dijera, ¿estás dispuesto a negar a Cristo? Y dijéramos, no, te voy a matar en este momento. En un acto de valor, diríamos, mátame. ¿Sabe qué es más difícil? No negar a Cristo día con día. Y como el diablo es muy astuto, es seguramente de todas las criaturas, comparado con las criaturas angélicas y humanas, el más astuto de todos. Él hace que los cristianos nieguen ahora a Cristo paulatinamente. Puede llegar un momento en que te metan a la cárcel o te pongan una pistola enfrente y te digan, ¿eres cristiano o no? Sí, puede ser, pero normalmente se da de otra manera. Se da de una manera cotidiana. Esas doctrinas falsas, poco a poco, que usted las fue escuchando, le fueron imbuyendo, le fueron convenciendo, de manera imperceptible, le fueron alejando de Cristo y de la fe en Cristo como Señor y Salvador. Pero no solo esas doctrinas heréticas que están allá en el mundo, sino esta manera subrepticia que actúa a largo plazo, incluye toda construcción de supersticiones. ¿Cómo nos van alejando de Cristo? Mire cómo, parecido a lo que es el juego del teléfono descompuesto, la gente le añade, cada quien le pone su granito de arena a las supersticiones. Dicen que el coronavirus es una conspiración. Ah, sí, dicen que fueron los chinos. Ah, sí, dicen que nos quieren vacunar y nos quieren inyectar el virus. Ah, sí, dicen que la vacuna va a un chip que es la marca del anticristo. Y cada quien le va aumentando el dicen que. Yo he insistido y no sé cómo insistir más para que me hagan caso.
El cristiano debe ser un ser pensante, tener una mentalidad científica y no andar creyendo ese tipo de afirmaciones. Dicen que, es que en un video, es que ya vieron que en la noche aviones sueltan polvito. ¿Polvito de qué? Absurdos tremendos sobre los medicamentos que funcionan, los medicamentos milagrosos. No se deje llevar por supersticiones, ni tampoco por el lenguaje engañoso. ¿Sabe cómo funciona hoy el relativismo y todas estas teorías que son a pantalla incautos? A través del lenguaje. Cuando un libro, cuando una tesis cita muchos libros, piensan que eso fue investigación documental y que está sustentada. Eso se llama bibliolatría. Suponer que porque este libro cita muchos otros libros está diciendo la verdad es una falacia. Yo podría no citar a ningún libro y tal vez estarles diciendo la verdad, y puedo citarles 50 libros y estarles diciendo la mentira. Este es un sistema engañoso que se autoalimenta y que, como todas las sectas, tienen sus vocabularios como de iniciados, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la dianética, si le hablaban de los planetas alfa, de los planetas de quinta categoría, de la auditación, y entonces decía usted, pues yo no sé nada de eso. Y parece entonces una gran sabiduría que uno ignora, y entonces tal vez dice, entonces yo quiero entrar allí. También entre los cristianos hay a veces ese tipo de lenguaje hermético mágico. Es que hay que activar la fe, hay que bajar la unción, hay que hacer actos proféticos. ¿Y todo eso qué quiere decir? No, pues que tú no sabes porque no tienes la unción, porque eres un ignorante. No lo sé porque ese es un lenguaje sectario inventado que no dice nada. Y lo mismo los posmodernos, ¿no? Que se la pasan diciendo que las lenguas hegemónicas y que los esencialismos y que el género y que la violencia y que la deconstrucción y que la muerte del autor. Y entonces pues el incauto dice, qué ignorante soy. Este está diciendo unos terminajos domingueros maravillosos. No está diciendo nada. Es un lenguaje sectario en el que solo ese grupito sabe hablar, y de hecho no sabe hablar de otra manera, porque si ustedes quieren platicar con uno de ellos, pues no tiene otros términos. El problema es que esos términos terminan tergiversando los conceptos verdaderamente importantes, como la libertad, la bondad o el bien, la verdad, la autoridad. ¿Cómo se tergiversa la autoridad? Pues porque hoy, exaltando el anarquismo y la supuesta libertad, parece que nadie debe ejercer una autoridad sobre de otro. Se quiere equiparar la autoridad con la superioridad. Es que si alguien me quiere dar órdenes, es que es superior. Por eso ni gobierno, ni Dios, ni amo. O por eso la mujer, la esposa, no debe sujetarse al esposo, porque eso significaría la inferioridad de la mujer. Y los hombres y las mujeres somos iguales. A tal grado se han tergiversado las palabras que hoy ni siquiera hombre y mujer tienen sentido, porque biológicamente hablando ya no se quiere aceptar que hay dos sexos. Ahora se dice que hay géneros. Y las últimas que se han gastado los ideólogos de género es que no hay que decir mujer, sino persona que menstrua. Entonces, no íbamos a defender a las mujeres, ahora resulta que las mujeres no existen. Ahora, si los hombres son los violadores y los violentos y los agresivos y los patriarcales, pero resulta que los sexos no existen, existen los géneros, pues tampoco existen los hombres. Y entonces todo aquello de lo que estabas hablando, tú mismo ya te hiciste bolas y no sabes ni por dónde salir. Pero ¿qué has logrado? Tergiversar qué es verdaderamente la libertad, tergiversar qué es verdaderamente la autoridad, qué es realmente la bondad, qué es realmente la verdad. Porque en este irracionalismo rampante parece que la verdad es lo que cada quien quiera, el bien es lo que cada quien quiera. ¿Y a qué nos lleva eso? A la pérdida de la comunidad. Solo se puede ser comunidad
si nos entendemos y si tenemos algo en común. Y eso que nos puede tener, que puede hacer que tengamos algo en común, es la razón. Porque si no entendemos las mismas cosas de la misma manera, entonces no hay comunicación posible. La razón es lo que es común, es la única base, la única posibilidad de establecer comunidad. Por eso el mundo está absolutamente fragmentado. Y fragmentado con una visión que yo llamaría fascista maniquea. Miren, ¿qué es maniqueísmo? Pensar que el mundo es los blancos contra lo negro, lo blanco contra lo negro, lo bueno contra lo malo. Y si por un lado están negando que haya un bien universal, una justicia, una razón universal, por otro lado están diciendo, sí, lo europeo, los blancos, lo patriarcal, todo eso es lo malo. Entonces ya volvimos a un maniqueísmo, donde lo bueno pues son los indígenas, el buen salvaje, lo bueno es la homosexualidad, lo bueno son las minorías contra las hegemonías, pero resulta que ahora las minorías no son minorías, sino que son hegemonías, ¿no? Bueno, espero no enredarlo, repáselo, algunos me entenderán mejor, pero ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque estos son los sepulcros blanqueados. Los pronunciantes de este discurso son los perseguidores, son los hipócritas, que son fascistas porque están con el pretexto de la democracia y la libertad, están imponiendo un pensamiento único, intolerante contra todo el que piense distinto. Y si piensas y hablas distinto, ya te van a calificar de un lenguaje de odio. Y si usted se fija, yo no he mencionado la palabra odio, ni he invitado a nadie a odiar, mucho menos cuando estamos hablando del amor de Dios. Pero la manera de descalificar al contrincante es decir, es que está diciendo un mensaje de odio. Por eso es un fascismo. ¿Y por qué es maniqueo? Porque solo hay dos posturas claramente delimitadas. Los españoles, en el próximo año vamos a un aniversario de la caída de Tenochtitlan, ¿no? Los españoles fueron los malos. Por eso en muchas ciudades del mundo están quitando estatuas de Colón y de Cortés y todo eso. ¿Quiénes son los buenos? Los indios. Yo creo que no están enterados que los aztecas eran los hegemónicos frente a todas las otras tribus hasta Sudamérica y que además hacían sacrificios humanos, pero por cantidades grandísimas, y eran crueles, y eran exigentes de tributos muy costosos y muy difíciles de cumplir. No es cierto que todos los españoles eran malos y todos los indígenas eran buenos. Los españoles eran buenos y malos y los indígenas eran buenos y malos. No caigamos en el maniqueísmo de una señora cuyo nombre no quiero acordar. Pero entonces, ese maniqueísmo termina estableciendo, al igual que el fascismo hitleriano, la oposición amigo-enemigo. Carl Schmitt fue el jurista de Hitler y para él la ley, la Constitución se definía bajo la oposición del par amigo-enemigo. En otras palabras, si tú estás de acuerdo con nosotros, eres un amigo. Si no estás de acuerdo, no me importan tus razones, no me importa la justicia, no me importa la lógica que puedas estar usando, si es que tienes razón o no, no me interesa. Eres enemigo, amigo-enemigo. Este mundo de posmodernidad nos está sumiendo en esa dinámica. La nueva hegemonía, si es que queremos hablar de eso, es precisamente la otrora minoría que ha sumido al mundo en una hipocresía irracional que solo favorece la fragmentación, el consumo, la falta de comunión entre los hombres, y que lo ha hecho de una manera, y lo hará cada vez más, impositiva, fascista, amigo, enemigo, y de una forma maniquea. Si no estás conmigo, tú eres el oscuro, tú eres el malo, y tú mereces el martirio. ¿Por qué es tan importante esto? Porque el que me negare delante de los hombres, y cómo usted podría caer en la negación de Cristo. Jóvenes de secundaria, de preparatoria, de universidad, ¿cómo podrían caer en la negación de Cristo?
Porque no les van a poner de momento una pistola para que nieguen a Cristo. Les van a empezar a imbuir el lenguaje de la fe posmodernista hasta que ustedes mismos digan, ya no creo en Cristo. Porque si quieren mantenerse firmes, todo el mundo los va a señalar y le vas a decir, eres un retrógrada, eres un discriminador, eres un patriarcal, eres un anquilosado. ¿Vamos a negar a Cristo o nos vamos a mantener fieles? La gama, el abanico de doctrinas falsas es muy amplio. Sean doctrinas pseudocristianas, judaizantes o del movimiento de la fe, y también las ideologías en el mundo, el ocultismo y todas las formas de la nueva era, que es una manera también de haber recuperado a la humanidad en estas creencias falsas, supersticiosas, incluso demoníacas, y las ideologías pseudofilosóficas de la posmodernidad. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Acaso conocemos todas las doctrinas, todas sus variantes? No, no somos enciclopedias, ni tendríamos por qué conocerlas. Yo le voy a decir cómo usted se puede mantener en Cristo sin ser fanático, sin enterrar la cabeza en la arena, sino confrontando las posturas, las doctrinas, las afirmaciones, las filosofías. ¿Cómo puede hacerlo aunque ni las conozca, aunque se hayan inventado hoy? ¿Cómo puede usted enfrentarlas? Si usted crece y conoce la Sagrada Escritura, usted puede mantenerse fiel a Cristo. Les conté una anécdota de un joven, un marino, que es enviado a un barco que va a llegar al puerto. Es un puerto en el que hay muchas dunas de arena en que los barcos pueden encallar y no llegar exactamente a donde deben. Y entonces los barcos necesitan que alguien que conoce les alcance todavía lejos y los guíe para entrar al puerto. Entonces ya envían un marino para guiar uno de estos barcos que está llegando, y el capitán del barco le pregunta al marinero, ¿usted sabe dónde están los bancos de arena? Y el marinero dice, no. Entonces, ¿cómo nos va a guiar? ¿Usted sabe dónde están las herejías? ¿Cuáles son? ¿Cuál es la que se va a inventar mañana? ¿Cuál es la que las feministas y los anarquistas se van a sacar de la manga mañana? ¿Usted sabe? Pues no, ni yo tampoco. Dice este joven, no sé dónde están los bancos de arena. Entonces, ¿cómo nos va a guiar? Porque sé dónde no están. Sé dónde no están. La mejor apologética, la mejor defensa, la mejor manera de discutir argumentando en favor de la fe es conocer esto. Es proclamar esto. La mejor apologética es la proclamación. No es tomar unos cursos. Si los puede tomar, qué bueno, pero no es solamente tomar unos cursos de lo que creen las sectas, lo que creen las filosofías, y eso no es suficiente porque, como le digo, son muchas y cada día va a haber nuevas. ¿Qué necesitamos? Entender exactamente qué es Cristo, qué es el amor, qué es el bien, qué es la verdad, qué es Dios. Y si nosotros comprendemos eso, pues entonces ahora sí podemos decir, estamos vacunados contra esos virus demoníacos venenosos, de veneno de muerte eterna. Ese veneno no es como el del SARS-CoV-19. No, porque esa es una muerte temporal. Estos virus que infectan el alma y que llevarán a algunos a la apostasía, a negar a Cristo, infectan con muerte eterna. Por eso tenemos que tener cuidado. ¿Por qué les digo que son hipócritas y son sepulcros blanqueados? ¿No será más bien pura ofensa? No, porque miren, dan apariencia de sabiduría. Parecen. Y aún dentro de las teologías, ¿no? Pues es que la teología queer, pues sí debe ser una sabiduría muy buena, todo un avance progresista, ¿no? Teología del proceso, teología feminista, nueva hermenéutica,
la muerte del autor. Y mencionar autores como si los autores ya fueran de por sí, por su solo nombre, autoridades. Claro, eso sí, hay que mencionar apellidos extranjeros. Porque si usted dice, Gómez opina, Sánchez opina, no, olvídese, nadie le va a hacer caso. Pero si usted dice, Deleuze, Derrida, Foucault, no, bueno, entonces sí, malinchistas hasta la pared de enfrente, ¿no? Voy a cerrar leyéndole un poco de Artes de la Inquisición Española, una obra de Reginaldo González Montes. No sabemos quién fue. Una posibilidad es que haya sido Casiodoro de Reina, con un seudónimo. Es un libro extenso que relata cuáles son los procesos de la Inquisición y los casos de algunos hermanos asesinados. Y lo relata porque lo vivió, porque también lo sufrió, y no como quieren algunos, porque creó una leyenda negra que no tiene sustento. Eso, el querer negar el holocausto que los nazis cometieron con los judíos, el querer negar los muertos y perseguidos por la Inquisición, se llama revisionismo. No caigamos en revisionismos. Aquí tenemos testimonios suficientes de los que pagaron con la vida su fe en Cristo. Voy a leer muy poco, voy a leer de Juan de León, monje del convento de San Isidoro de Sevilla, es decir, un compañero y amigo de Casiodoro de Reina. Había usted después repase el video porque el castellano de hace 400, 500 años, pues no nos es tan familiar, ¿no? Hablando de Juan de León, había ejercido primeramente el oficio de sastre en México, ciudad famosísima de Nueva España en el Nuevo Mundo. Vuelto de allí a Sevilla, llevado de un ciego temor de Dios, se aplicó a la vida monástica y queriendo Dios guardarle del precipicio, vino a parar por fortuna al monasterio de San Isidoro del Campo, en el cual una buena parte de los monjes aspiraba entonces a una más sólida piedad. Después él sale del convento y se va a buscar a los que huyeron de la Inquisición a otros países de Europa. Llega a Frankfurt, a Ginebra, en eso asciende al trono de Inglaterra la reina Isabel, pero los espías que están en Frankfurt y en Amberes lo van persiguiendo a él y a otro amigo monje. Finalmente los capturan, los torturan y me salto todos los asuntos de su travesía, de su búsqueda de la sana doctrina y voy a esto. Llevados a la ciudad los atormentaron primero cruelísimamente para que descubriesen a sus compañeros. Después, al cabo de algunos días, los embarcaron y llevaron a España. Mientras estuvieron en el mar y aún ya en España por el camino, tuvo cada uno de ellos una especie de cabezada de hierro, a semejanza de una celada que les cubría la cabeza y la cara. Esta cabezada tiene por dentro metida una plancha de hierro a manera de lengüeta, que admitida en la boca impide absolutamente el uso de la lengua. Y con este género de tortura y sin intervención atormentados, y además con las esposas y grillos de hierro que apretaban sus pies y manos, los llevaron a las cárceles inquisitorias. Juan de León a Sevilla, su compañero a Valladolid, en donde después por su perseverancia y firmeza en confesar la verdadera piedad, le quemaron vivo. Había vivido con el doctor Cazalla, a quien quemaron poco antes en Valladolid por causa de religión y con cuya sobrina, hija de un hermano o hermana, había desposado. Pasó Juan de León en la cárcel inquisitoria muchos días, y en ella experimentó la crueldad de los inquisidores, así en todo género de tormentos como en el trato ordinario. Sacáronle al triunfo, enmantado y ataviado con todas las insignias con que suelen sacar a los más constantes. Daba grima a cuantos le miraban su rostro híspido y desencajado y tan enmagrecido por la prolongada maceración que se le veían los huesos, cubierto solo con la piel azulada,
Aumentaba el horror la durísima mordaza que apretaba con tal violencia su lengua que al pararse le colgaban hasta el suelo largos y abundantes hilos de pituita. Cuando le llevaban al suplicio mismo, después de haber oído su sentencia de muerte, le dejaron libre la lengua para que renunciase a Cristo. Mas él en brevísimas pero muy graves palabras habló con tal serenidad de ánimo y de semblante como si estuviese fuera de todo peligro. En aquellas últimas horas de su vida diéronle por antagonista a un monje de su convento, con quien en mal hora había pasado un año de noviciado monástico, para que le trajese a memoria aquellos principios de la superstición antigua. Pero cuantos más artificios empleaban ellos para hacerle vacilar su fe, tanto más visible se mostraba ésta, favoreciendo Cristo sin duda a su atleta más eficazmente. Con la misma tranquilidad y serenidad de espíritu, sufrió la muerte atroz que le aguardaba, que a un varón de tan señalada religiosidad no le era debido otro fin menos santo de vida. Son muchos casos, solo voy a leer uno más breve. Francisca Chávez, también las mujeres. Salió a honrar aquel mismo auto de fe se refiere a aquella ceremonia que se hacía en la Plaza Mayor de Sevilla, con todo el pueblo, los dignatarios, para que todos temieran el suplicio y la muerte de los herejes y no cayeran en la herejía. Salió pues Francisca Chávez en aquel mismo auto, doncella ilustre por su fe, monje del convento de Santa Isabel, siendo tanto más de admirar que la perfecta enseñanza cristiana penetrase también hasta aquellos claustros de mujeres, guardados con tantos cerrojos de hierro y sobre todo con tan obstinada superstición. Pero al fin, en nada en el mundo puede retardar el que se cumpla a su tiempo la gracia de Dios para con sus escogidos en Cristo. Logró tener por maestro en el Evangelio al muy esclarecido doctor Egidio, de quien luego hablaremos. Aún debajo de aquel modio ocultada, no pudo esconderse para siempre la divina luz, sin que apareciendo a su prefijado tiempo, regocijase con su aspecto a la iglesia de Dios e hiriese y agudamente redarguyese las tinieblas de los impíos. Se predicaba. Delatáronla al cabo a los inquisidores y por ellos tratada como de costumbre, la sacaron al auto de fe y la quemaron. Cuantas veces la llamaron a la audiencia, había la doncella cubierto de vergüenza a los señores padres de la fe con sus respuestas varoniles, a pesar de no estar, por el tenor de su vida entera, acostumbrada de modo alguno al trato con los hombres. Pues al defender la verdadera religión, añadía además severísimas cuanto oportunas reprensiones sacadas de la palabra de Dios y acomodadas con prodigiosa destreza a los padres de la fe, llamándoles ya perros mudos, ya generación de víboras. Principalmente fue notable para todos los que la miraban su desprecio a la muerte y al suplicio, y la alegría que hasta el mismo cadalso manifestó en su semblante. Muchos casos, Eusebio de Cesarea presenta muchos casos, Reginaldo González, muchos casos, nuestros hermanos de Chiapas, Miguel Caxlán, muchos casos, pero el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de los santos ángeles de Dios. No temáis en aquella hora que habéis de hablar, que habéis de decir. Como esta mujer, como este monje, el Señor estará con nosotros hasta el último momento. No neguemos a Dios si la amenaza es evidente e inmediata. No neguemos a Cristo si las ideas vienen como la serpiente, astutas y sigilosas, y se van introduciendo paulatinamente hasta que nos han inyectado el veneno de la muerte eterna.